El análisis contable consiste en utilizar la información contable de la que se dispone para tomar decisiones. Para ello se emplean distintas técnicas como el análisis de ratios, el cálculo de porcentajes o de variaciones absolutas o relativas, y distintos tipos de análisis. Veremos el análisis financiero y el análisis económico. Previamente haremos unas aclaraciones sobre los distintos tipos de técnicas. El análisis de ratios consiste en comparar el valor de dos magnitudes que en ocasiones expresaremos mediante un porcentaje. Las variaciones absolutas consisten en calcular cuánto ha cambio de una magnitud. Ejemplo, las ventas han pasado de 10.000 a 12.000 euros. Mientras que una variación relativa consiste en calcular qué porcentaje ha aumentado esa magnitud respecto al valor inicial. Ejemplo, las ventas han aumentado un 3%. El análisis financiero consiste en observar la situación patrimonial de la empresa, para comprobar si se encuentra en equilibrio, analizando las fuentes de financiación elegidas para la empresa y decidiendo si son adecuadas o no. Para ello deben tenerse en cuenta dos conceptos. La liquidez es la capacidad de la empresa para generar tesorería suficiente para pagar las deudas en sus plazos de vencimiento correspondientes. La solvencia hace referencia a si la empresa tiene patrimonio suficiente que sirva de garantía para el pago de las deudas en caso de que fuera necesario vender parte de este patrimonio. Una de las herramientas que se utilizan en el análisis financiero es el cálculo del fondo de maniobra, también denominado margen de maniobra. Consiste en comprobar si se dispondrá de liquidez suficiente a corto plazo para pagar las deudas a corto plazo. En una situación normal, una empresa financia su activo no corriente, los bienes y derechos que van a estar más de un año en la empresa, con capitales permanentes, patrimonio neto y pasivo no corriente. Esto significa que la liquidez que va a generar la empresa a corto plazo es superior a las deudas que va a tener que pagar en ese corto plazo, y aún queda cierto margen o fondo de maniobra para poder pagar los imprevistos que puedan surgir. Así el fondo de maniobra se calcula como la diferencia entre activo corriente o pasivo corriente, si observamos desde el corto plazo, o la diferencia entre patrimonio neto y pasivo no corriente, que denominamos capitales permanentes, menos el activo no corriente. Habitualmente se utiliza la fórmula matemática activo corriente menos pasivo corriente. Podemos encontrarnos tres posibles situaciones del fondo de maniobra. La habitual es que el fondo de maniobra sea positivo, el activo corriente es superior al pasivo corriente y previsiblemente podremos hacer frente al pago de las deudas cuando llegue el plazo. Esta es la situación a la que deben aspirar todas las empresas. En segundo lugar, podemos encontrarnos un fondo de maniobra exactamente igual a cero, porque el activo corriente y pasivo corriente son iguales, se dice que estamos en equilibrio mínimo. De momento podemos pagar las deudas, pero ante cualquier imprevisto que pueda surgir, como una avería, un cliente que no pague, una disminución de las ventas, nos encontraremos ante un desequilibrio financiero. La tercera situación es este desequilibrio financiero, el fondo de maniobra es negativo, el activo corriente es menor que el pasivo corriente, antes de un año vamos a tener problemas de liquidez y no podremos pagar las deudas, entraríamos en situación de suspensión de pagos que debemos corregir antes de que el problema se agrave. De la observación del valor del fondo de maniobra y la comparación entre el activo, el patrimonio neto y el pasivo, se desprenden 5 posibles situaciones patrimoniales. Estabilidad financiera total, no hay deudas, todo el activo está financiado con patrimonio neto y no hay ningún riesgo de impago. Esta situación solo suele darse al inicio de la actividad empresarial cuando aún no se ha asumido ninguna deuda. Estabilidad financiera normal, hay deudas pero la empresa genera suficiente liquidez para pagarlos en el plazo correspondiente porque el fondo de maniobra es positivo. Suspensión de pagos, el fondo de maniobra es negativo y a corto plazo no podremos pagar las deudas, sería recomendable negociar con los proveedores que nos permitan aplazarlas hasta sanear nuestra situación financiera. Desequilibrio financiero a largo plazo, la suspensión de pagos se alarga en el tiempo y no se puede revertir esta situación. Finalmente, si la situación se agrava durante demasiado tiempo, la empresa acumula pérdidas y deudas suficientes como para que el patrimonio neto sea negativo. Ni siquiera vendiendo todos los bienes de la empresa se pueden pagar las deudas porque el activo es menor que el pasivo y la empresa terminará quebrando. Hay 3 tipos de quiebra: fortuita, si la empresa no ha podido sobrevivir en el mercado por causas ajenas a ella; culpable, si la gestión no ha sido adecuada pero no ha habido mala intención; y fraudulenta, cuando se ha cometido algún tipo de fraude conscientemente. Además del fondo de maniobra, en el análisis financiero se utilizan distintas ratios. Estas 3 nos van a permitir comprobar si la financiación elegida es adecuada, si la elección entre fondos propios o fondos ajenos y los plazos en los que debemos devolver las deudas se han seleccionado correctamente. La primera de las ratios es la ratio de solvencia, que compara el activo corriente con el pasivo corriente. Si este valor es mayor que 1 indica que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, por lo tanto el fondo de maniobra es positivo. Lo deseable es que el valor lógicamente sea mayor que 1 y si es posible que esté entre 1,5
1,5 y 2. La segunda es la ratio de garantía. Compara el activo, es decir, el patrimonio de la empresa con el pasivo. Si fuera menor que 1 indicaría que el patrimonio neto es negativo y estaríamos en situación de quiebra. Lo ideal es que el valor esté entre 1,5 y 2,5 aproximadamente. Finalmente, el ratio de endeudamiento compara las deudas con toda la financiación de la empresa, es decir, el pasivo comparado con el patrimonio neto más el pasivo, y nos indica en qué porcentaje de toda la financiación estamos asumiendo deudas. Lo habitual son valores entre 0,2 y 0,8. El análisis económico sirve para comprobar si la empresa es rentable, si obtiene un beneficio adecuado para las inversiones que está haciendo. Partimos del concepto de rentabilidad en el que se compara el beneficio con la inversión realizada, y calcularemos dos tipos distintos de rentabilidad. Antes de ello recordaremos la cuenta de pérdidas y ganancias cuyos distintos apartados reciben nombres adicionales que utilizaremos en los cálculos. El resultado de explotación, que es la actividad principal de la empresa, recibe el nombre de beneficio antes de intereses e impuestos, porque aún no se ha incluido el resultado financiero ni lógicamente se han pagado los impuestos. Una vez que descontamos los intereses tenemos el resultado antes de impuestos o beneficio antes de impuestos. En nuestro caso no lo utilizaremos en los cálculos. Y finalmente el resultado del ejercicio es el beneficio neto porque ya se han descontado todos los posibles gastos. La rentabilidad económica se calcula como el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo. Compara el beneficio de la principal actividad económica de la empresa con los bienes y derechos necesarios para llevar a cabo esa actividad. Podemos desglosar esta fórmula en dos partes: el margen bruto, que compara ese beneficio bruto con el importe de las ventas e indica qué porcentaje del valor de las ventas es beneficio para la empresa. Intentaremos aumentar este margen subiendo el precio o bajando los costes en función de la actividad y el entorno de la empresa. En la segunda parte nos encontramos las ventas entre el activo. Se denomina rotación y refleja qué porcentaje representa las ventas sobre el total del activo. Intentaremos que esta rotación se eleve porque significaría que estamos vendiendo más productos. La rentabilidad financiera es el porcentaje que representa el beneficio neto en relación a los recursos propios a patrimonio neto. A su vez se puede dividir en tres elementos. El margen neto compara el beneficio neto con las ventas. La rotación, que es similar a la que vimos antes y compara las ventas con el valor del activo. Y un tercer elemento nuevo, el apalancamiento financiero, sirve para calcular la proporción entre todos los bienes y derechos y los fondos propios, y es un indicativo de cómo se financia la empresa. Si está muy cercano a uno apenas tenemos financiación ajena y si es muy elevado hemos asumido una cantidad importante de deudas. Aunque a priori pueda parecer perjudicial para una empresa que asuma deudas, no siempre es así. Cuando la empresa asume una deuda, se compromete a pagar los intereses que dependen del tipo de interés que se pacte con el proveedor o el banco. La empresa se endeuda porque espera obtener un beneficio de esa inversión que realice. Si la rentabilidad esperada es mayor al tipo de interés que debe pagar, ese beneficio será suficiente para pagar el gasto generado por las deudas y aún tendrá cierto margen. Puede ser interesante asumir esa deuda teniendo en cuenta dos posibles inconvenientes. Se reduce la independencia financiera pues al tener deudas ya hemos comprometido parte de nuestro patrimonio, y siempre existe el riesgo de que la inversión finalmente no sea rentable y deberemos pagar igualmente las deudas. La información contable debe registrarse en una serie de documentos que se denominan libros contables. La legislación actual fija 2 libros obligatorios y uno voluntario. Estos libros obligatorios son el libro diario, en el que se deben recoger diariamente todas las operaciones de la empresa, pero que la normativa permite que en lugar de hacerlo diariamente, se haga una vez al mes. El segundo libro obligatorio es el libro de inventarios y cuentas anuales, en el que se deben recoger las 5 cuentas anuales vistas en temas anteriores, un inventario a inicio y al final de año a través del balancillo de más balances trimestrales. El libro voluntario es el libro mayor, que recoge las variaciones para cada uno de los elementos patrimoniales o cuentas de gestión de la empresa. Aunque es voluntario, la mayoría de los programas contables lo elaboran automáticamente al recoger la información del libro diario. Las empresas deben pagar una serie de impuestos que forman parte de los ingresos del Estado. Aunque hay variedad de impuestos, los principales que pagan las empresas son 3. El IRPF es el impuesto de la renta de las personas físicas que deben pagar los empresarios individuales, el impuesto de sociedades que deben pagar las sociedades por los beneficios que obtienen, y el IVA, que es un impuesto sobre el valor añadido con 3 tipos de gravamen: 21% para el caso general, el 10% para el reducido, y el 4% para el superreducido, aplicable a los bienes de primera necesidad.